nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y bajo la dirección y el poder de tu Espíritu Santo, entramos a tu palabra, mi Dios. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano, gracias. Mateo 16, 18. Yo creo que ya todos hemos leído lo que está en los versos anteriores. En uno de los versos anteriores Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen las gentes que soy? Y ellos dijeron: pues unos dicen que eres fulano, otros que eres sutano. Y ya cuando Jesús está platicando con ellos le dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y luego pues yo creo que los discípulos contestan algunas palabras, pero Pedro se adelanta y dice ahí: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en el verso 17, desde ahí voy a empezar a leer. En el verso 17 Jesús le dice a Simón o a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y luego el verso 18 dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces el asunto es que cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro, cuando le dice: tú eres Pedro, tú eres una piedrita chiquita. Y lo dice: y sobre esta piedra, o sea, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Entonces, ¿en quién iba a estar edificada la iglesia? ¿Sobre Pedro o sobre Cristo? Porque él está diciendo: sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia. Y luego en Efesios 2:20, Jesús el apóstol Pablo escribe y le dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjese, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces quiere decir que Jesucristo es el cimiento, Jesucristo es la roca sobre donde está edificada la iglesia. Pero el asunto, yo le quiero comentar esto. Estaba escuchando yo una predicación de este hombre dice que la roca sobre la cual va a ser edificada la iglesia es Pedro. Dice: y los hermanos separados se equivocan cuando dicen que es Jesucristo. Pero no, la Biblia dice bien claro: Pedro, tú eres una piedrita, y sobre esta roca que soy yo edificaré mi iglesia. Dice, y ellos se basan mucho en el escrito griego, que sí hace la diferencia entre Petros y Petra. Petra se refiere a Pedro, Petros es Pedro, y de ahí es piedra pequeña, y Petra es la roca grande, que es Jesucristo. Dice, pero están equivocados, dice, porque Jesucristo no hablaba griego, sino que Jesucristo hablaba arameo, y entonces en esa explicación la piedra es Pedro, no es Jesucristo. Pero hay un detalle curioso: probablemente Jesucristo hablaba arameo. El asunto es que también hablaba hebreo, porque era hebreo, también era descendiente de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? El asunto es hermanos, que ellos no toman en cuenta un detalle. Son astutos, ¿verdad? Porque cuando dicen, si está en arameo, ahí no hay diferencia de qué tamaño era una piedra y otra, sino que las palabras corresponden a lo mismo. Pero el asunto es que cuando se escribe el Nuevo Testamento, ¿es inspirado por el Espíritu Santo, sí o no? Entonces, ¿cómo inspiró el Espíritu Santo a los escritores? Que Pedro es la piedra pequeña, ¿verdad? Y la roca de los siglos es Jesucristo, independientemente si Jesucristo hablaba en arameo o en hebreo. ¿Se fija? Hay que saber esos detallitos, ¿verdad? Porque algún día se le puede presentar ese asunto. Bueno, el asunto es que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dijo Jesucristo, edificaré mi iglesia. En iglesia ya sabemos más o menos todo lo que significan. Ya tenemos el concepto que iglesia no es la construcción, ni la iglesia no es la organización. La iglesia es el pueblo, es los que han salido, los que hemos salido de un mundo de pecado. Y hay un ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo.
En el Nuevo Testamento para el pueblo de Dios es iglesia o eclesia, eso es lo que más o menos es. En el Antiguo Testamento para congregación o grupo de personas que siguen los caminos de Dios, la palabra era cajal. O sea, cajal en el Antiguo Testamento, que era el pueblo de Israel, es el equivalente a eclesia en el Nuevo Testamento. O sea, sí comprendemos esto, ¿verdad? Es nada más diferencia de idiomas, pero en sí la palabra significa lo mismo. El ejemplo está que, por ejemplo, cuando Dios saca a Israel, ¿de dónde lo saca? De Egipto. ¿Egipto es símbolo de qué? Del mundo de pecado. Entonces Dios lo saca de Egipto para formar su cajal o formar su pueblo. Cuando nosotros ahora en el Nuevo Testamento, Cristo nos saca de Egipto espiritual, ¿es para formar qué? Su pueblo, para formar su iglesia. Entonces, si en el Antiguo Testamento muchas cosas eran tipo de lo verdadero, acuérdese que el Cordero de Dios, el Cordero que sacrificaban en el Antiguo Testamento, ¿era tipo de quién? De Jesucristo. Todas las vestimentas del sumo sacerdote, el sumo sacerdote en el santuario era tipo de Cristo, y así por enumerar algunas cosas. El asunto es que el cajal de Dios en el Antiguo Testamento o la congregación de Dios era tipo de quién? De la iglesia, amén. Era tipo de la iglesia. Entonces les voy a dar dos citas de Deuteronomio 10:4, vamos a ver ahí. Deuteronomio 10:4. Por ejemplo, ahorita está reunida la iglesia. ¿Se fija el concepto? Cada uno de nosotros, al haber salido de Egipto, formamos la iglesia. Entonces ahorita estamos en una asamblea, por decir así. Entonces somos la iglesia. Eso es lo que es el pueblo de Dios. Deuteronomio 10:4 dice: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. El día de la asamblea. Entonces, ¿qué pasó cuando Dios le estaba dando las tablas de la ley a Israel? ¿Estaban reunidos? Entonces, ese era el cajal de Dios, ¿se fija? Lo mismo ahorita, si fuéramos hebreos nosotros y estuviéramos en el sistema del Levítico, por decir así, bajo el sacerdocio levítico, entonces ahorita nosotros seríamos el cajal de Dios. Pero como ya eso se acabó, la ley de Moisés terminó, entonces ahora cuando Jesucristo le dice a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ahora nosotros somos ¿qué? La iglesia, somos la asamblea, amén. O sea, estas cosas las quiero comentar para que nos quede bien claro ciertas cosas que nosotros vamos a ir viendo. Bueno, vamos a ver otra cita más allí en Esdras 2:64. Esdras 2:64. Ahorita estoy dando esta introducción porque quiero que comprendamos ciertos detalles. Esdras 2:64. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Son de los escondidos, ¿verdad? Los libros esos de Esdras. Bueno, gloria a Dios. Dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Ahí está hablando de qué? No de la iglesia, está hablando de qué? Del cajal de Dios, o sea, la congregación. Allá era la asamblea, que es la congregación, pero a fin de cuentas viene denotando una reunión de personas. Amén. Eso es lo que está denotando. Por eso le estoy dando estas citas. La asamblea o congregación de Israel era el tipo de la iglesia que Jesucristo iba a venir a fundar cuando Él viniera a la tierra. Y vamos allí, Apocalipsis 7:9. Gloria a Dios. Apocalipsis 7:9 dice: después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía en la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas
blancas y palmas en sus manos. ¿Se fija? ¿Quiénes estos que están aquí? La iglesia, la congregación. Anteriormente nos cita 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel, pero tomemos en cuenta este detalle. Cuando Jesucristo está sobre la tierra, entonces el evangelio, acuérdense, este tema ya lo sabemos, ¿verdad? Los 144,000 fueron escogidos en el tiempo en que Jesucristo estuvo en la tierra, y hasta la predicación de los apóstoles fueron recogidos esos 144,000. Después, como los judíos rechazan a Jesucristo, entonces sobre ellos cae un velo y entonces se abre el evangelio para toda tribu, nación, pueblo y lengua, ¿sí? Cuando se abre esto, el pueblo de Israel pasa a ser como cualquiera de los pueblos de la tierra, que también necesitan arrepentirse. Y entonces, de entre esa gran compañía que nadie podía contar, también ahí debe haber judíos, porque después de que se cierra el tiempo de los 144,000, entonces el evangelio se predica a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Entonces, los judíos que han creído en Jesucristo y que han puesto su fe en Jesucristo entran en la categoría de esta gran multitud que nadie podía contar. Si nosotros vamos a Apocalipsis, vamos a regresar un poquito, Apocalipsis 5 y verso 8. Apocalipsis 5, 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ahora fíjese un detalle curioso. ¿Quiénes se postran delante del Cordero? Los 24 ancianos, amén. Y tienen copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. ¿Y quiénes cantan el nuevo cántico? Si se está refiriendo, sí, pero observe este detalle. Los 24 ancianos se postraron y cantan un nuevo cántico. Yo estuve investigando un poquito sobre quiénes eran esos 24 ancianos, y hay una diversidad de opiniones, ¿verdad? Pero bueno, salvo en un momento dado la mejor opinión de ustedes, yo creo que esos 24 ancianos son 12 de las tribus de Israel y 12 del Nuevo Testamento, que serían los apóstoles, y los 12 serían los 12 patriarcas de las tribus de Israel, que a fin de cuentas vienen a formar un solo pueblo cuando Jesucristo viene, porque ellos dicen que tienen copas con las oraciones de los santos y cantan un nuevo cántico. El asunto es que si nosotros seguimos leyendo, porque los que están teniendo esta narración, que son los 24 ancianos, ellos están diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Se fija? Entonces, estos 24 ancianos en sí probablemente no son 24 personajes, sino que están representaciones de lo que era Israel y de lo que es la iglesia, ¿sí? Por eso dice ahora que estos 24 ancianos, que son representantes de toda la humanidad redimida, por eso dice: nos ha redimido de toda nación, pueblo, lengua y nación. O sea, está englobando a todos. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo, después de que terminara el periodo de Israel, Él iba a venir a fundar la iglesia. Acuérdese que la iglesia es la organización. ¿La iglesia es las paredes? No. La iglesia es cada persona en el planeta Tierra que ha creído y aceptado a Jesucristo como su único Salvador. Por eso dice que es de toda nación, pueblo, lengua y pueblo. Hay hermanos nuestros que no están aquí en Juárez, pero que están por decir, en Argentina, que están en África, que están en Filipinas, en China, etcétera.
son personas que nosotros no conocemos, pero si ellos han aceptado el Evangelio de Jesucristo, son parte de la iglesia, amén. No son parte de una organización, sino de la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se empezó a formar la iglesia? Yo estoy analizando esto porque muchos dicen que la iglesia empezó en Pentecostés. Bueno, ya Israel era tipo de la iglesia. Ya Dios traía su plan, no solamente a partir de Pentecostés, sino acuérdense que ya la iglesia empieza desde ¿dónde? Desde Adán y Eva. Desde allá se empieza a formar el pueblo de Dios. Pueblo de Dios es iglesia. Sí va a venir a, por decir, todo lo que fueron los patriarcas de la antigüedad, todo lo que ha sido Israel, los fieles en Israel y todos los creyentes que no éramos, por ejemplo, descendientes de israelitas o cosas así. Dios estaba formando todo su pueblo, eso para venirlo a concretar en Jesucristo, que iba a formar la iglesia, que es la que va a recibir a Jesucristo cuando regrese. Muchas veces pensamos, cuando venga Jesucristo, y luego probablemente tenemos en la mente, bueno, imaginamos que a lo mejor nomás ahorita en un conjunto pequeño nosotros, los que estamos aquí, vamos a salir a recibirlo, y pensamos pequeñamente e imaginamos que nomás somos nosotros o los que estamos en Juárez, pero no, hermanos, la iglesia viene a ser toda la humanidad desde el principio que conoció el Evangelio. Entonces imagínense, cuando Dios mande a Jesucristo y de esa voz de resucitar a los muertos, ¿cuántos no se van a levantar del polvo de la tierra? Por eso dice, una gran multitud que nadie podía contar. O sea, desde el justo Abel, Adán, etcétera, todas esas gentes. Entonces una resurrección tremenda de gente que ha creído en Jesucristo o que puso fe en el Cordero que iba a venir o que hemos puesto fe en el Cordero que ya vino. Entonces fíjese, va a ser una cosa tremenda, ¿verdad? Pero cuando Dios empieza a hacer esto, sabemos, los gentiles recibieron primero el Evangelio, eso ya lo hemos estudiado. Los gentiles fallaron delante de Dios. Dios llama un pueblo a Israel especial. De entre los pueblos de la tierra, Dios llama un pueblo, lo hace depositario de las leyes y todo, porque antes de Israel todo era oral, en Israel todo fue escrito. Pero a raíz de que los gentiles fallan, escoge el pueblo. A raíz de que Israel falla, porque Israel falló también, entonces dice Jesucristo, no, pues yo tengo que ir personalmente, válgase la expresión, para a ver cuántos entendidos hay que quieran obedecer de corazón sincero y que nadie los esté forzando a nada. No, predique el Evangelio y entonces quien es sincero delante de Dios le va a buscar, lo va a procurar sin que nadie lo esté forzando, pero de toda nación, pueblo y lengua. Hay algo interesante. Vamos a regresar a Mateo 4 y voy a leer, bueno, yo voy a hacer una pequeña reseña de Mateo 4. En los primeros versículos, acuérdense que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese, observe este detalle. Muchas veces se nos pasan las cosas y no las analizamos. Es Jesús tentado por el diablo. Ya tiene esa confrontación Jesucristo con Satanás. Satanás usa la palabra de Dios, Jesucristo lo rebate con la palabra de Dios porque le dice, escrito está, y bueno, ya sabemos todo eso, ¿verdad? Pero entonces, en el verso 10 dice, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles llegaron y le servían. Ahora, aquí va a empezar lo interesante. Mas, oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea. Obsérvese, ¿a dónde se va Jesús después de que sabe que Juan es preso? Se va a Galilea. Fíjese, ¿dónde está empezando el ministerio de Jesucristo? Jesús se fue a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí,
camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. Y luego, ¿qué empieza lo interesante? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Prácticamente, ¿en dónde está empezando Jesús su ministerio? Entre los gentiles empieza Jesús. Yo esta misma escritura la traigo aquí, pero de otra versión. Y fíjese cómo dice: cuando Jesús escuchó que Juan estaba en la cárcel, se dirigió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, de los territorios de Zabulón y de Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y de Neftalí, más allá del Jordán, a la orilla del mar, Galilea de los paganos. El pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz, y luz iluminó a los que vivían en sombra de muerte. Desde entonces, ¿cuál entonces? Desde ahí de Galilea, ¿verdad? Desde ese momento comenzó Jesús a proclamar: volveos a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. ¿A quién le estaba dando? Bueno, válgase la expresión, ¿verdad? Porque he oído tantas cosas, que ustedes gentiles despreciados, que tienen que agarrar ciertas costumbres judías y todo eso. No, ¿dónde empezó Jesucristo? ¿Dónde vino, en cierto modo, poniendo su misericordia primeramente? En Galilea de los gentiles, porque dice Galilea de los paganos, o sea, lo peor. Ahí empezó Jesucristo a predicar. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ni quieren eran los suyos, los judíos o el pueblo de Israel. Ellos le iban a rechazar de antemano. Por supuesto que no todos, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios empezó primero con los gentiles. Observe, Galilea de los gentiles, más allá del Jordán, Galilea de los paganos. Entonces la luz, hermanos, la luz empieza ¿dónde? ¿En dónde empieza a alumbrar Jesucristo? En los que aparentemente, a los que estábamos despreciados y que todavía nos siguen despreciando, que porque no tenemos sangre judía ni nada de eso, todavía nos siguen vituperando. No, usted tiene que circuncidarse, usted tiene que esto, usted tiene que el otro, usted tiene que ponerse la kipá, usted tiene que ponerse el talit. No, señor, yo no tengo nada que imitar, nada. Todo eso era parte de lo que correspondía al sacerdocio levítico. Eso era solamente. Ahora en Jesucristo no, todo eso se acabó. Ahora, vamos a Juan 8:12. El pueblo asentado en tinieblas, ¿qué, hermanos? Vio gran luz. Ahora, ¿quién era esa luz? Juan 8:12 dice, y hablóles Jesús diciendo otra vez: yo soy la luz del mundo. Gloria a Dios, yo soy la luz del mundo. Y luego vamos a regresar a Lucas. Hermanos, ya en cierto modo ya está bueno de que nos sigan. Bueno, no me duele ni nada de eso, pero sí me molestan ciertas cosas. Que digan, ustedes gentilillos que no sirven para nada. Ya no, fíjese, ¿a quién le puso Dios los ojos primero? ¿Verdad? Los gentiles fuimos primero, ¿verdad? No fue Israel. Y conste que no tengo nada en contra de los judíos, porque los judíos son una nación y ellos han buscado al Dios de Israel. Correcto, está bien, no hay problema. Pero ahora no tenemos nosotros que anexarnos al pueblo de Israel, no. Los que se tienen que anexar a la iglesia son ellos, no nosotros al pueblo de Israel, porque Israel es una nación. Lo que está vigente ahorita es la iglesia de Dios, y todo aquel que quiera ser salvo, no importa de qué raza sea, tiene que anexarse a la iglesia de Dios, no al pueblo de Israel. Y eso es lo que muchos están siguiendo equivocadamente, porque si usted vuelve a los ritos y ceremonias de la ley mosaica, entonces no está bajo la gracia, está bajo la ley, y por las obras de la ley nadie se puede salvar. Se fija todos esos detalles curiosos. Entonces, cuando Jesucristo está sobre la tierra, Él va a Neftalí,
a la tierra de los paganos y les dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesucristo en Lucas 4:17 dice: correcto, empezó primero porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, traía su encomienda, traía su plan. Ahora, entonces Jesús en Lucas 4:17 dice: y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló del lugar donde estaba escrito. Pero Isaías no solamente habló de judíos o israelitas, sino también habló de gentiles, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando Jesús está ahí en la sinagoga, hay el lugar del libro de Isaías y dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. ¿Y dónde empezó Jesús? En Galilea de los gentiles. Entonces, en Galilea de los gentiles habría pobres. En Galilea de los gentiles habría quebrantados de corazón. En Galilea de los gentiles habría cautivos, habría ciegos, habría encerrados en prisión. Obvio. Por eso dijo Jesús: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Y cuando Jesucristo empieza a predicar el año agradable del Señor, prácticamente no empezó con Israel, empezó en Galilea de los gentiles. Amén. Y yo casi le aseguro que cuando todos han leído Lucas 4:17, todos han pensado que empezó a predicarle a los judíos primero. No, empezó primero con los gentiles, no con los judíos. Obvio que los judíos pecadores, obvio que los gentiles pecadores necesitan redención, ¿no es así? Pero nosotros como iglesia ahora, nosotros no estamos haciendo, ¿cómo se pudiera decir? No estamos haciendo diferencias. Mira, tienes que hacer esto. Ay, Dios mío, gracias porque tengo una gotita de sangre judía. Eso no, hermanos, eso no. Ahorita no importa la sangre que usted tenga. Si usted es pecador, tiene que arrepentirse. Si es OAI positivo, lo que sea, tiene que arrepentirse. No hay otra. Y no importa que si es chino, judío, alemán, francés, tiene que arrepentirse también. No se puede salvar por obras de ley o cosas de esas. No, tiene que venir por fuerza a Jesucristo. Vamos a Isaías 42. Todo estaba profetizado. Israel, geográficamente hablando, obvio es que fue disperso sobre las naciones por causa de su desobediencia. Pero en el año 1948 ellos ahora obtienen un territorio allí en Palestina. Y ahí están todavía, ¿verdad? Correcto, todo eso es parte de la profecía que se tiene que ir cumpliendo. Todo está programado. Pero aun cuando Israel está como nación, el profeta Isaías, en el verso 1, capítulo 42 y verso 1, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. ¿Quién será ese? Jesucristo. He puesto sobre él mi espíritu y dará juicio ¿a quién? ¿Estamos profetizados desde ahí, sí o no? Dará juicio a las gentes. No clamará ni alzará ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. ¿Se estaba profetizando la salvación a los gentiles, hermanos? Véalo. Así dice el Dios Jehová, el creador de los cielos, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y el espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por la alianza del pueblo y por luz. ¿De quién, hermanos? Por luz de las gentes. Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, ¿qué, hermanos? Vio gran luz. Entonces, fija, ¿desde cuándo está Dios hablando de nosotros? Desde el profeta Isaías está hablando. Dice: te pondré por luz de las gentes,
para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de casas de prisión a los que están en asiento en tinieblas. ¿No son los mismos de Galilea de los gentiles? Y de Galilea de los gentiles todos hasta nuestras fechas. Amén, gloria a Dios. Yo Jehová, este es mi nombre. Y él lo firmó, ¿verdad? Se pudiera decir. En Isaías 61 dice: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué pasó con los pueblos gentiles? ¿Qué vino sobre ellos? ¿Pero qué vino primero? Tinieblas, ¿verdad? ¿Pero qué iba a suceder con ellos? Iba a venir la luz, ¿verdad? Y lo dice: alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. Está hablando de gentes que van a ir ¿a quién? Al Salvador, ¿verdad? Multitud de camellos te cubrirá, dromedario de Madán, de Efa, vendrán todos de Seba, traerán oro e incienso y publicarán las alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán. ¿Quién, hermanos? Las islas y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos y su plata y su oro con ellos. Y el nombre de Jehová tu Dios y al Santo Israel que te ha glorificado. Y luego fíjese lo que dice: y los extranjeros y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque mi ira te herí, mas en mi buena voluntad te tendré de ti misericordia. Cuando dice extranjeros, ¿a quién se estará refiriendo? A todas las gentes. Y allá Isaías 56 dice: y a los hijos de los extranjeros. ¿Se acuerdan lo que dice? Entonces, ¿desde dónde estamos nosotros incluidos en la salvación, hermanos? Desde toda, ¿cómo se pudiera decir? Desde todo el tiempo que Dios iba a enviar a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos nosotros ser salvos, ¿verdad? Isaías capítulo 51 y verso 4 dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi juicio descubriré para luz de pueblos. Todas estas cosas, todas estas citas que yo les estoy dando, hermanos, son profecía que viene y se cumple cuando Jesucristo viene a la tierra. Por eso cuando dice ahí: descubriré para luz de los pueblos, esa luz viene Jesucristo a esparcirla sobre el pueblo pagano, porque Dios ya nos tenía a todos nosotros contemplados en la salvación, por, ¿cómo se pudiéramos decir? Porque Él nunca se ha olvidado de esta humanidad pecadora. Todos, a fin de cuentas, somos creación de Él, todos, pero para poder ser hijos de Dios, pues ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Colosenses capítulo 1 y verso 19. Necesitamos leer y luego razonar lo que estamos leyendo y luego relacionarlo con lo que ya hemos ido comentando. Observe: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Observe: por la sangre de Jesucristo, Él está para pacificar, ¿qué, hermanos? Para pacificar todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Todo Él lo viene a pacificar. Cuando le escribe a los colosenses eran gente que no era israelita, que ahora ya se había convertido a Jesucristo. Amén. En Jesucristo habita toda la plenitud.
y por él reconcilia a Dios todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y lo dice, a vosotros también. ¿Por qué le dice a los colosenses? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para haceros santos sin mancha e irreprensibles delante de él. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 2 y verso 14, prácticamente Pablo les está diciendo lo mismo y les dice, porque él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Ahora, ¿a qué se está refiriendo ahí? Que de judíos y gentiles, de los dos hace uno. ¿Qué hace? Un pueblo. Ahorita no puede haber dos pueblos de Dios, es solamente un pueblo. Por eso Jesucristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces el pueblo que está siendo juntado es entre judíos y gentiles para que formemos la iglesia. Dice, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar a sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Reconciliar por la cruz con Dios a ambos. ¿Quiénes eran esos ambos? Judíos y gentiles. Los unifica en un solo cuerpo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? ¿Y quién es el cuerpo de la cabeza? La iglesia, ¿se fija? Entonces, dice, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente con ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Entonces, ¿cuál diferencia pues ahora hay entre un judío y nosotros? ¿Qué diferencia hay entre un chino y nosotros? Estoy hablando de los arrepentidos, ¿verdad? Obvio que si un judío, un chino, un alemán no se han arrepentido, entonces sí hay una gran diferencia entre nosotros y ellos. Pero si ellos vienen a Cristo, ¿cuál diferencia hay entre unos y otros? No hay ninguna diferencia. ¿Te fijas? No tenemos por qué sentirnos mal, ni que nos quieran imponer ciertas cosas y ciertos detalles. Platicaba yo con un varón en la semana y me dijo, no, Israel es el pueblo santo de Dios. Bueno, espéreme. Me puse y busqué una página y no tengo nada en contra de nadie, por supuesto, ¿verdad? Nomás, por ejemplo, busqué judíos gays y le la mandé. Le dije, ¿este es pueblo santo? Le dije, este no es pueblo santo, aunque sea judío. O usted puede ver, o mismo Dios diría, este judío que es gay, ¿es santo? Dios mismo se contradeciría, ¿verdad? Pero como que no puede uno decir nada en contra de los judíos, porque entonces uno es de lo peor. No es que estemos en contra de ellos, no, por supuesto, no es eso. Porque si decimos, este es un judío gay, nos escandalizamos, pero si decimos, este chino es gay, y hasta se nos hace gracioso. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué aún nosotros podemos hacer la diferencia? Si a fin de cuentas los dos son igual de pecadores, ¿no es así? Y eso es por citar un ejemplo solamente. No porque yo tenga nada en contra de nadie, no. Los judíos se tienen que arrepentir. Para ser pueblo de Dios, para ser parte de la iglesia del pueblo de Dios, se tienen que arrepentir. Ahorita son una nación, correcto, están en parte todo lo que se tiene que cumplir proféticamente, que dijo Dios que ellos regresarían a la tierra de Israel y todo lo que usted quiera, pero si no se arrepienten, no se salvan.
Si Dios los salvara sin arrepentimiento, Dios mismo estaría contradiciendo su palabra, porque él mismo dijo en Lucas: de cierto digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso dijo, y esto es para nosotros también, para todos, ¿verdad? Entonces le digo, este es un pueblo santo. Le digo, pues si ese es un pueblo santo, no lo puedo concebir yo. Le dije, yo tengo entendido que el pueblo santo es aquel que sale de Egipto pecador y se arrepiente y trata de vivir conforme a la palabra que Dios dice. Y en Hebreos dijo él: sed santos porque yo soy santo. ¿Y santo qué es? Apartado. Entonces, si yo practico las cosas del mundo, ¿seré santo? Obvio que no, ¿verdad? Entonces, pero esas cosas se las toman a uno mal, o como que está uno atacando y tratando de vituperar al pueblo judío. No, hermanos, es una realidad ahí tangible, ¿verdad? Que no podemos hacer una selección. Por eso les decía, ¿por qué vemos más pecador a un judío chino o mexicano que sea gay? Por citar un ejemplo, puede haber muchos, y podemos ver más limpio al judío gay. No, es lo mismo, no es así. No hay diferencia, es lo mismo. Pero nos lo toman a mal, ¿verdad? Todo eso. Entonces, volvamos a Colosenses. Dios reconcilia por medio de su muerte. Y luego dice, ahora, dice el verso 22, en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ahora, si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. ¿Cuál fue la condición para que nosotros seamos reconciliados? ¿Cuál fue? Si empero ¿qué? Permanecen. Si no permanecen, no vamos a poder ser reconciliados. Observe eso. Vamos a Romanos 16. 16, 25, dice, y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos, mas manifestado ahora por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora, ¿cuál era en cierto modo el misterio? ¿Cuál era el misterio que había estado encubierto, que no había sido revelado? Vamos allí a 1 Corintios 2, verso 7. Pablo hablándole a los corintios era otro pueblo gentil, ¿verdad?, que se había convertido a Jesucristo. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Allá en Romanos 16, 25 dice el misterio encubierto. Ahora Pablo, ¿qué dice? Que habla el misterio, la sabiduría oculta. Ahora, Cristo, potencia de Dios, y Cristo, sabiduría de Dios. La sabiduría que había estado oculta. ¿Quién es esa sabiduría que había estado oculta? Jesucristo. Ahora, les dije 1 Corintios 2, vamos a Efesios, vamos a regresar a Efesios. Efesios 3:3 dice, a saber que por revelación me fue declarado el misterio como antes he escrito en breve. Ahora ya se está descubriendo el misterio que había estado encubierto, al cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¿Cuál era el misterio oculto? Verso 6, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia. Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, ¿vio qué? Vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte se venía a revelar el misterio
que los gentiles ahora íbamos a ser exactamente igual a quién, al pueblo de Israel, porque de los dos hace uno. Y le decía yo a esta varón, es superior ser llamado hijo de Dios a ser israelita en la carne, ¿o no es así? Sí, así es. Y lo reitero, no porque yo tenga nada en contra del pueblo de Israel, por supuesto que no. Es más, en contra de ninguna nación en sí. Yo les platico todo esto para que ustedes no se dejen menospreciar, ¿verdad? Porque probablemente en el futuro van a oír cositas que no hombre, tú tienes que hacer esto y tienes que esto y etcétera. Y no es así. Usted puede circuncidarse, usted puede usar el talit, usted puede hacer la kipá, usted puede, no sé, todo lo que usted quiera. Eso no le va a salvar. Lo que le va a salvar es ¿qué? La fe en Jesucristo, y que tenga el orgullo de decir que por la sangre de Jesucristo ahora usted pertenece al pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios es la iglesia. Ahorita es la iglesia, nos debe de quedar bien claro, porque no hay dos pueblos de Dios sobre la tierra, solamente hay un pueblo de Dios sobre la tierra. Ahí en Efesios 1:4 dice, Efesios también es un pueblo gentil que se había convertido a Jesucristo, pero fíjese lo que dice la Escritura, verso 1:3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y luego fíjese cómo dice, a los gentiles que se convirtieron a Jesucristo, ¿cómo dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados por Jesucristo. Entonces no se está refiriendo a judíos, amén, porque nosotros somos hijos por adopción, ¿se acuerda de eso, verdad? Siendo adoptados por Jesucristo, adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. Pero si usted analiza el verso 4, según nos escogió en Él, ¿cuándo, hermanos? Antes de la fundación del mundo. Entonces aquellos que nos llamaban perros, ¿estaban bien? Estaban envanecidos, hermanos, porque se creían los privilegiados de Dios cuando abandonaron toda humildad. Por eso cuando viene Jesucristo se dirige a los dirigentes del sacerdocio que existía en ese tiempo y les dice: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque la soberbia los coronó y no supieron agarrar el evangelio para llevarlo a todas las gentes. Ese fue el error de ellos. Por eso también ahora nos dicen Romanos 7, dice: y si ellos fueron desgajados por causa de ti, ahora tú, gentil, no ensoberbezcas, porque si a ellos los desgajó, tú también puedes ser desgajado. Entonces nosotros demos gloria a Dios por su misericordia, amén, sí, que nos ha hecho sus hijos, pero debemos ser hijos humildes, amén, y llevar el evangelio a cualquier persona, no me importa de qué raza seas, nomás que tú debes seguir la línea de humildad y no portarte con soberbia ni con, pues sí, con jactancia, porque entonces tú también puedes ser, ¿cómo se dice? Desgajado. Ahora fíjese, en este tiempo a nosotros, si lo recapacitamos un poquito más, somos mucho más privilegiados. Obvio, hermanos, que en la gracia, como que la salvación es más difícil que en la ley, ¿verdad? Porque ahora en la gracia nuestra conducta debe ser sin mancha. Acuérdese que no solamente se mata asesinando a una persona físicamente, ¿verdad? ¿Cómo se puede matar a una persona? Ofendiéndola de palabra también, ¿se acuerda? Y no se es adúltero físicamente solamente, sino con aún mirar y ¿cómo se dice? Y codiciar a aquella mujer en el corazón, o viceversa, y ya se es adúltero. Entonces la gracia como que nos encierra en una cosa, ¿cómo se dice? De más tremenda responsabilidad, ¿verdad? Porque ya no basta que yo tenga, por ejemplo, ahí una guadalupana, ahí mi ídolo,
No, ahora mi ídolo puede ser el carro, yo puedo idolatrarme a mí mismo, ¿verdad? Como Gordolfo Gelatino, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso también es idolatría, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Entonces todos esos detallitos ahora nos ponen en una posición en cierto modo más difícil. Ahí mismo en Efesios, en el capítulo 1, pero ahora en el verso 13, dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Somos más favorecidos? Porque los otros oían el evangelio, ¿verdad? ¿Israel oyó el evangelio? Sí. Por eso dice Hebreos, dice que ellos fueron evangelizados, pero fracasaron porque no mezclaron fe. No tuvieron aquel poder que los podía sostener en la línea del evangelio. Entonces, nosotros fuimos sellados ¿desde dónde? Con el Espíritu Santo de la promesa desde el tiempo que nosotros hemos creído. Ahora, si nosotros, fíjese, observe este detalle, que es peligroso, ¿verdad? Todos en un momento dado, de los que estamos aquí, en un momento dado hemos creído de corazón sincero, ¿no es así? Sí, sí hemos creído, por algo estamos aquí, pero con el paso del tiempo como que nos hacemos descuidadones y esto y lo otro, y no falta que suele suceder, ¿verdad? Todavía Egiptillo nos llama la atención en muchas cosas y ciertos detalles, y qué estamos haciendo con ese sello que Dios nos dio. Lo estamos contristando, ¿no es así? ¿Y es peligroso ahí, sí o no? Es bien peligroso, porque no estamos siguiendo la línea que Dios nos está marcando. ¿Qué les dije? Efesios, pero ahora es Efesios 2 y verso 11, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que eras llamado incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ya no estamos en esa condición, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estamos? Ahora, ¿por qué estamos dentro del pueblo de Dios? Porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Observe. Vamos a regresar a Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses 1:21. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. Ahora, ¿cómo éramos antes? Nos queda claro, ¿verdad? Pero ahora, en primera de Pedro 2:10, ¿se acuerda lo que dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, luz, ¿por qué? Porque Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas, vio gran luz. Entonces se supone que si hemos sido sellados con el Espíritu Santo en la promesa, entonces nosotros tenemos que irradiar esa luz y no caminar en tinieblas. O sea, es bien importante para nosotros que comprendamos esto. Por eso cuando nosotros escuchamos esto y nos vamos a vivir ya la vida cotidiana, entonces, hermanos, ¿cómo nos estamos comportando allá? Hay que analizarlo eso. Yo creo que servir en la luz que Jesucristo ha depositado en nosotros es mucho más agradable que involucrarnos todavía en cosas que no debemos involucrarnos, pero si hemos tenido errores, hay que orarle a Dios para que nos ayude a rectificar todo ese tipo de situaciones, porque a fin de cuentas todos vamos a ir creciendo poco a poco, amén. Vamos ahí, Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿qué hermanos?
no permanezca en tinieblas. Ahora, si el Espíritu Santo por el cual hemos sido sellados esté en nosotros, no debemos andar en tinieblas. Amén, hermanos. Ya nomás una pequeña reflexión para terminar. Observe, ¿desde cuándo nos escogió Dios? ¿Para qué nos escogió Dios? Para ser santos y sin mancha en este mundo. Antes militábamos ¿en qué? En tinieblas. Antes éramos pueblo o no éramos pueblo. Ahora somos pueblo. ¿Cuántos pueblos hay de Dios sobre la tierra ahorita? Uno. ¿Cómo se llama ese pueblo de Dios sobre la tierra? La iglesia. Yo sé que muchos en un momento dado no estarían de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero yo veo en la evidencia en la Escritura que lo que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este es el pueblo de Dios. Cuando Jesucristo venga, ¿viene nada más por Israel? ¿Por quién viene? Por la iglesia. Y ya lo habíamos comentado. Por la iglesia, que a fin de cuentas, la iglesia es toda la humanidad desde el principio hasta el último que tenga que ser salvo. Iglesia se podía llamar antes de la venida del pueblo de Israel. En cierto modo no había ese término iglesia, ¿verdad? Era pueblo. Cuando viene Israel ahora es el ¿qué? El cajal de Dios o la congregación santa. Todo eso venía prefigurando ¿a quién? A lo que Jesucristo iba, ¿a qué? A formar. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Todos los creyentes a través de toda la historia, ¿verdad? Solamente. Obvio que hoy nos organizamos por algunos tipos de situaciones, pero no es el edificio, no es la organización, porque ¿cuántos de los que podamos estar aquí, los 50 o 30 que estemos aquí, ahora analizar cuántos somos sinceros? He ahí otro detalle, ¿verdad? ¿Cuántos somos sinceros delante de Dios? Bueno, analícese y diga, Señor, si yo soy sincero delante de ti, soy parte de tu iglesia. Y si no soy sincero, ¿qué soy? Pues ando ahí entre azul y buenas noches, ¿verdad? Amén. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, ya no se asuste usted si le dicen, usted no es parte del pueblo de Dios. No, sí es parte del pueblo de Dios. Siempre y cuando, ¿qué, hermanos? Camine conforme a la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Es bueno en veces platicar con otras personas que han agarrado esas costumbres judaicas, ¿verdad? Que ya no tienen nada que ver realmente con el pueblo de Dios, ¿verdad? Ya no, porque uno aprende esos detalles. Este tipo de pueblo que se llaman judíos mesiánicos están haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo los gálatas, ¿verdad? Los gálatas estaban incorporando prácticas del sacerdocio levítico dentro de la gracia, por decir así, y entonces venían a querer hacer obras para poder ser salvos, pero acuérdense que no es por ahí, ¿verdad? Ya comentamos algo de eso en la mañana, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos bien entendido, para nosotros no hay ninguna dificultad. Una es la ley que Dios dio en Sinaí o en Monte Oreb, la ley que señala el pecado solamente. La otra es la ley de Moisés, que se hacía para justificar la falta de la ley que señala el pecado. Cuando Jesucristo viene, aquellos hombres se salvaban por obrar la ley de Moisés, porque por medio de la ley de Moisés se justificaban. Cuando viene Jesucristo, Jesucristo suple a la ley de Moisés, y ahora ya nosotros no somos salvos por hacer la ley de Moisés. Ahora nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador. Pero la ley que señala el pecado, esa está vigente. Amén. Esa no ha sido abolida, porque sin ley no se imputa pecado. Y si Cristo quitó la ley en la cruz, pues comamos y bebamos que mañana
moriremos, ¿verdad? No, la ley, como dice el canto, hace ver lo oscuro de tu corazón. Aunque estamos en Cristo, la ley me dice, Esteban, ¿qué pasó? ¿Verdad? Es el espejo donde me veo chorreado, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Solamente. Pero la ley de Dios, mientras el cielo y la tierra permanezcan, ni un tilde ni una jota perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Amén. Cierre sus ojitos, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te bendigo, Señor, y yo creo que cada uno de mis hermanos hace lo mismo. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te damos la honra y la gloria y la alabanza que solo tú mereces, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu misericordia, Señor. Si alguna palabra torpe ha salido de nuestra boca, perdónanos, Señor. No tenemos nada en contra de nadie. Solamente, Señor, ubicarnos dentro de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por tu bondad infinita, Señor. Gracias porque ahora, mi Dios, nosotros, si es cierto, tenemos más responsabilidad, pero nos sentimos más privilegiados, Señor, porque tu Espíritu Santo nos redarguye de pecado cada vez que hacemos algo malo, Señor. Gracias, Señor, por todo. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Si alguien está enfermo, Señor, que tu mano de sanidad obre, Señor, en esos cuerpos y pronto puedan salir adelante. Bendice a mis hermanos que no pudieron venir hoy. Tú sabes las causas y los motivos. Bendice a mi hermano Melquiades, a mi hermana Evita, Señor, y a todos los que aquí nos reunimos, ancianitos que están aquí, Señor, también. También, Padre, te quiero rogar por la hija de mi hermano Luis, Señor, que se fue malita, Señor, la llevaron con el médico, que nada, no tenga nada grave, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. También, Padre, te quiero pedir que, pues hoy al terminar el día, Señor, pues siempre te lo digo, mi Dios, iniciamos una semana más. Mis hermanos van a los trabajos, mis hermanas a sus hogares. Al que trabaja, al que está en su hogar, nuestros jóvenes, guárdalos. Ayúdales, Señor, que no les pase ningún accidente ni cosa grave, Señor. Los ponemos en tus manos, yo sé que tú eres bueno. Bendice, Señor, a todo tu pueblo en toda la redondez de la tierra, a los que de corazón sincero te buscan, Señor. A la nación de Israel, Señor, que está ahí en Palestina, que está cumpliendo los propósitos estipulados ya de muchos años a través de la profecía, Señor. Gracias, Señor, por todo. A nuestras autoridades, a los enfermos en los hospitales, a los presos en las cárceles, Señor. Aquellos, Señor, que alguna vez les llevamos la palabra y la han oído, Señor, y han endurecido su corazón, Señor. Aquellos, Señor, que todavía la idolatría, Señor, pues los consume, mi Dios, porque esa es la realidad. Señor, pon los medios para que puedan dejar todas esas cosas, mi Dios. Gracias, Padre, por todo. Si yo algo olvido, mi Dios, tú, Señor, súplelo, mi Dios. Nos abandonamos en tus manos. Danos gracias, Señor, y que cada uno de los que participamos aquí, Señor, pues podamos hacer lo mejor posible, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo participativo, Señor. Que no seamos, Señor, apáticos en ninguna de las cosas. Perdona nuestras rebeliones y nuestros errores, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gloria a Dios.